Hola y bienvenido a otra clase en vivo y hoy vamos a ver modal verbs que son verbos auxiliares en inglés. Hay varios. Vamos a ver can, could, would, should y las reglas básicas en cómo se puede usar esos verbos. Pero antes que empezamos, quiero comentar muy rápido mi curso de inglés interactivo. Tengo niveles A1 y A2. Es un curso que lo puedes tomar con muchas actividades, videos grabados que se pueden tomar en el browser, en tu computadora o en tu celular. Incluye una clase grupal de Zoom cada semana en que podemos tener la oportunidad de practicar hablando. El precio normal de este curso es $34.99 por mes. Tengo un precio especial ahorita que es $24.99 por mes. Y aparte, en su primer mes solo pagas $9.99. También tengo una garantía de 15 días. Si no estás satisfecho con el curso, en los primeros 15 días me pides la devolución y te voy a devolver el dinero. Ok, vamos a seguir con la clase de hoy, que es... Déjame arreglar un momento. Espera, dame un momento porque está... Let me put this over here. Para que pueda ver el chat, porque... Hola, Jonathan. Ok, vamos a empezar. Esos son muy importantes en inglés. Son los verbos que se llaman modal verbs. Modal verbs, aquí está, aquí, mira. Modal verbs son verbos auxiliares en inglés. Y aquí tengo todos escritos. Tenemos can, may, must, shall, will, could, might, should y would. Esos verbos tenemos que usar con un verbo principal y esos verbos modify, no sé si estoy diciendo eso bien en español, cambian, mejor si digo cambian en español, el sentido del verbo principal. Vamos a ver hoy algunos usos principales de algunos de esos verbos, no todos, la mayoría sí. Pero antes que empezamos con los usos, vamos a ver las reglas generales en cómo se usan esos verbos auxiliares, porque todos siguen las mismas reglas generales que tengo aquí. Usando el verbo can como ejemplo, la primera regla es que son lo mismo para todas las personas y se usa así: sujeto, can o modal auxiliar, puede ser el can, puede ser el may, puede ser el must, shall, will aquí, más el verbo principal en su forma base. Esa es la primera regla. No tenemos que cambiar nada para la tercera persona. Es I can speak English, you can speak English, we can speak English, they can speak English, he can speak English. La primera regla es que es lo mismo para todas las personas y se usa en esta forma. En la afirmación, ¿no? Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal en su forma base. Segunda regla, ¿cómo se hacen las preguntas? Tenemos que cambiar el orden. Cambiar el orden y ponemos el verbo auxiliar primero, no importa cuál verbo auxiliar es, puede ser can, el may, el must, el shall, seguido por el sujeto, seguido por el verbo principal, en este caso speak.
Can he speak English? Can you speak English? So esas reglas aquí aplican a todos esos verbos auxiliares. La última regla es que, bueno, es lo mismo, pero lo digo porque es un error muy común, y eso es agregar el to antes. Oops, I don't want to do that. Agregar to antes el verbo principal. Y dice, he can to speak, o he must to speak. Aquí no hay un to, nunca, ¿no? Esos verbos siempre están seguidos por el verbo principal. Es verbo auxiliar seguido por el verbo principal en su forma base. Ok, esas son reglas generales. Vamos a ver algunos de esos verbos auxiliares, o modal verbs se llama en inglés, y diferentes usos. El primer uso que tengo aquí es hablando de posibilidad. So, tenemos tres que podemos usar para hablar de posibilidad. Tenemos may, might or could. Take an umbrella, it may rain. My Amazon package might come tomorrow. I could be wrong, but I don't think so. So aquí, usando may más el verbo principal rain, might más el verbo principal come, y could más el principal be. Aquí, cuando decimos esos, significa que hay una posibilidad, vamos a decir 30 o 40% posibilidad que va a llover mañana, o que mi paquete de Amazon va a llegar mañana. Aquí tengo la traducción en español. Usando could, hay una 30% o 40% posibilidad que estoy equivocado. Los tres significan el mismo, may, might y could. La única diferencia es el nivel de formalidad. El may es lo más formal, el might está en el centro y el could es lo menos formal. So ese es el primer uso de esos verbos auxiliares, may, might y could, para hablar de posibilidad. Vamos a seguir. Vamos a hablar de habilidad en el presente. So aquí estamos usando can. So este es como poder en español. I can speak English. Yo puedo hablar inglés. She can play the guitar. Ella no puede tocar la guitarra. Negativo, se junta las palabras can y not, y decimos can't. I can't speak Chinese. Debo comentar que en el inglés americano se dice, y en el inglés británico, el can, la pronunciación es igual. I can speak English. Es muy corto, casi no hay un sonido vocal. I can. I can speak English. I can speak English. En el negativo, la pronunciación es un poco diferente en el inglés británico y el inglés americano. Porque yo soy de Inglaterra y digo can't. So, para mí es can, afirmación, y can't, negativo, pero en el inglés americano es más como can't. Yo, honestamente, mi acento americano no es tan bueno, pero nosotros cambiamos el sonido del vocal y decimos can y can't, y ellos dicen can y can't. So, si estás en Estados Unidos o quieres comunicar más con americanos, hay que escuchar a ellos y usar esta forma. Ok, vamos a seguir
Bueno, tengo algunos otros ejemplos aquí, perdón. He can't come to the party, he's too busy. Y finalmente tenemos una pregunta. Can you speak English? Recuerda que preguntas es can, el modal, más el sujeto, más el verbo principal. Vamos a seguir con habilidad en el pasado. Y aquí podemos usar could. Bueno, acabamos de ver aquí que podemos usar could para posibilidad. Muchos de esos verbos auxiliares tienen más que una manera, más que un significado, ¿no? Aquí could puede ser, como hemos visto, posibilidad o puede ser habilidad en el pasado, depende en el contexto. Nunca lo vas a confundir porque es muy claro en el contexto. I could speak English when I was a child. Compara el presente que fue I could speak English when I was a child. Podía hablar inglés. She could play the guitar when she was 13. She couldn't dance until she took dance classes. Pasado, habilidad en el pasado usando could, not, usando la contracción couldn't. Let me just move my video a little bit. Whoops, wrong one. Vamos a seguir. He couldn't come to the party because he was busy. He couldn't come to the party because he was busy. Let's just have a look at the chat a minute. Hi Lily, hi Enrique. Let's carry on. So, can, habilidad en el presente, could, habilidad en el pasado. Después vamos a hablar de obligación. Para obligación podemos usar must. I must go to work. Debo ir al trabajo. Debo ir a trabajar. Otra opción es usar have to. Now, ahora have to no es un verbo auxiliar. Es como tengo que en español, pero funciona como un verbo auxiliar. El mismo como en español. Tengo que ir. I have to, or they have to go. Este está mal porque debería poner aquí. I para corresponde al español. So, funciona como un verbo auxiliar, pero aquí estamos usando el to antes del verbo. So, es I have to go. Es have to más verbo. Pero recuerdes que siempre con nosotros nunca vamos a meter to aquí. So, podemos decir, es como el español, debo ir a trabajar, o I have to go to work, tengo que ir a trabajar. Hay una pequeña diferencia en el inglés, no sé en el español. Si decimos must, es una obligación hablando, no escrito. Usando must hablando, es una obligación personal que tú sientes. Que tú sientes que debo ir al trabajo porque mira la hora, por ejemplo. Pero si decimos I have to go, otra vez hablando, eso significa que es una obligación externa. Porque tienes que ir, porque tienes que ganar dinero o porque tu jefe dijo. Eso es la diferencia. Hablando del inglés escrito, generalmente cuando escribimos, cuando vemos letreros o noticias oficiales, se usa must. Por ejemplo, tal vez te vas a un sitio de construcción y vas a leer un letrero que dice hard hats must be worn, que significa que tienen que llevar los cascos.
Déjame cerrar mi puerta porque mi perro está ladrando. So, hay una diferencia entre el inglés hablado y el inglés escrito. Sí, porque obviamente este es una regla externa, pero usamos must. Es que cuando a cosas oficiales escritos es must. Hablando obligaciones personales must, obligaciones externas o oficiales have to. Ok, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Consejos. Para hablar de hacer consejos podemos usar should. You should do your homework if you want to learn English. Or you shouldn't skip classes. Usando el negativo de should. Should not, pero otra vez la contracción. Shouldn't. You shouldn't skip classes. ¿Qué más tenemos? Solicitudes. Formas educadas de decirle o pedirle a alguien que haga algo. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 en niveles de formalidad. Lo más formal aquí, el segundo formal, el tercer formal y el menos formal. Pero es solo niveles de formalidad. Depende con quién estás hablando. Lo primero es como una expresión con would. Would you be so kind as to help me? So aquí esta estructura tal vez debería incluir este en el... Porque necesitas usar esta expresión seguido por tú más el verbo. Would you be so kind as to help me with my homework? Eso es muy formal y probablemente muy poco usado. El segundo, probablemente, si quieres estar muy formal, mejor si usas este. Would you mind helping me? O sea, would you mind es como te molesta ayudarme. No me molesta ayudarte. Would you mind helping me? Si quieres pedir una cosa en una manera muy cortés, pueden usar este. Would you mind helping me? Would you mind opening the door? Would you mind driving me to the station? ¿Podría llevarme a la estación de trenes? Menos formal de eso es could you help me? Could you help me with my homework? Y lo menos formal es can you help me? Bueno, no es el menos formal porque el menos formal es help me. Pero eso es el imperativo y eso no es una solicitud, es un orden. Supongo que si estás ahogando en el mar, no lo vas a decir, can you help me? No, vas a decir help me. Obviamente. Socorro, ¿no? Pero si estás pidiendo algo normal, lo vas a decir, can you help me? Amigos, familiares, can you help me? Could you help me? Conocidos, would you mind helping me? Tal vez tu jefe, algo así. Very good. Vamos a seguir. Invitaciones con preguntas. Podemos usar would. Would you like to go to the movies? Would you like? Would you like to come to dinner next week? Okay, vamos a ver qué más. Actually, we've already done that. Estoy en reverse, pero... Ok, eso es todo, pero voy a hacer un repaso rápido antes que ya hacemos preguntas para ustedes. Primera cosa es para posibilidad. May, might o could significan lo mismo, solo son diferentes niveles de formalidad. It may rain. My package might come tomorrow. I could be wrong.
Para habilidad can y el negativo can't. I can speak English, I can't speak Chinese. Habilidad en el pasado could. I could speak English when I was a child. She couldn't dance until she took dance classes. Obligación, have or must or have to. I must go to work. I have to go to work. Consejos, should. You should do your homework. You shouldn't skip classes. Solicitudes, would you mind, could, seguido por el gerundio, ese es el verbo con ing. Could you help me? Can you help me? Y el último, invitaciones. Would you like to go to the movies? Would you like to come to dinner next week? Ok, tengo 5 preguntas para ustedes. Aquí tenemos can, could, mustn't, would, and may. So number 1. You swim when you were 10. This is a question. So, what is the answer to number 1? Si conoces la answer al número 1, escríbelo en el chat. Can you swim when you were 10? Mustn't you swim when you were 10? May you swim when you were 10? Could you swim when you were 10? Would you swim when you were 10? Which one is correct? Is there anyone in the chat? I saw Jonathan or Jonelle, sorry, not Jonathan. Joanelle, perdón. I thought it was Jonathan. Sorry, necesito nuevos lentes. No lo veo el texto chiquito. Lily Ramirez. Enrique Chávez, pero no sé si siguen ahí. Si hay alguien en el chat, ¿cuál es la respuesta al número 1? Vamos a esperar 30 segundos. A ver si alguien responde. Nadie. Well, it doesn't look like anyone's going to answer, so le voy a dar la respuesta. So, está una pregunta de habilidad en el pasado. So, tenemos que usar could. Habilidad en el pasado. Could you swim when you were 10? El segundo, he's incredible, he speaks 5 languages. Aquí estamos hablando de habilidad en el presente. Voy a esperar 30 segundos. No me practiquen. Nadie está respondiendo a esos. Voy a poner mi reloj. 30 segundos starting now. A ver si alguien responde. Y si nadie responde, lo voy a dar las respuestas a todos. A veces el internet está lento. Desde que yo hablo y ustedes me escuchan, hay una demora y después otra demora hasta que responden. Ok, 30 segundos y nadie. So, vamos a poner las respuestas. He's incredible, he can. Porque es habilidad en el presente. Habilidad en el pasado, habilidad en el presente. You smoke in the building. Es prohibición. Creo que olvidé de hablar de eso, pero vamos a regresar ahí porque olvidé esa parte, creo. No hablé de los negativos de must to and must and have to. Vimos que must and have to en el presente son obligación.
Son muy parecidos, ¿no? en el positivo, pero en el negativo son diferentes porque you mustn't smoke on the train es prohibición, está prohibido fumar en el tren, mientras que you don't have to es no necesidad. O sea, you don't have to go to the party, no es necesario ir a la fiesta, pero si quieres puedes. So, en el presente, en la afirmación, must y have to parecidos, casi igual, y en el negativo, diferente. So, vamos a regresar aquí. You mustn't smoke in the building. Está prohibido fumar en el edificio. It rain tomorrow, but I'm not sure. So this one is possibility. It may rain tomorrow, but I'm not sure. And finally, la última es ¿es una invitación? No, es una solicitud usando Would you mind helping me with my homework? Ok, con eso he terminado esta clase. Antes que voy, quiero comentar promover mi curso interactivo en línea que lo puedes tomar en tu computadora o en tu celular. Tiene muchas actividades, tiene videos grabados. Tengo disponible el nivel A1 o el A2 que corresponden. El A1 es muy básico, el A2 es intermedio bajo, que es básico, pero para personas que ya tienen un poco de conocimientos. Este curso que es autoestudio en línea, pero incluye una clase grupal cada semana. El propósito de esa clase tiene dos propósitos. Uno es resolver las dudas o si tienen dudas del curso que estás estudiando en línea. Si tienes algunas dudas, en esa clase me pueden preguntar. Y la segunda propósito de esa clase es practicar conmigo y con los otros estudiantes en el grupo hablando en inglés, porque es muy difícil, es difícil entregar esas actividades muy comunicativas en el curso interactivo. Claro, el curso interactivo tiene reconocimiento de voz, pero incluyendo conversaciones reales, que probablemente es la cosa más importante cuando quieres aprender otro idioma. Porque si lo puedes aprender la gramática, el vocabulario, toda la pronunciación, pero si no estás conversando y no estás practicando conversar, pues no sirve, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También hay un grupo de WhatsApp. Otra vez, si tienen dudas, me pueden preguntar. No tienen que esperar hasta el grupo que es cada semana. Me pueden preguntar en el momento en el grupo de WhatsApp y lo voy a responder lo más rápido que puedo. Si estás en España y son 6 horas adelante y me mandas un mensaje a las 6 de la mañana, en España no lo vas a recibir response, o a las 8 porque va a estar 4 de la mañana aquí. Promotion, el precio normal de este curso es $34.99 por mes. Tengo un precio especial ahorita que es $24.99 por mes. Eso incluye todo aquí. Y aparte tengo otra oferta, tengo dos ofertas, que es en el primer mes solo vas a pagar $9.99. Este básicamente es para probarlo. Y si no te gusta, me mandas un WhatsApp, porque te voy a dar mi WhatsApp cuando escribes, o un correo
y te voy a devolver el $10 o $9.99. So, si estás interesado en esto, enlace abajo. Es todo para ahora. Gracias por asistir en esta clase en línea. Y voy a regresar muy pronto con más videos porque mi plan es estar más activo en mi canal de YouTube. Tengo este canal de YouTube desde 2016. Creo que los últimos 2 años no he hecho tanto en YouTube. Pero ahora estoy, este año, el próximo año, voy a estar más activo en YouTube. Entonces, y recuerdes que todas las cosas aquí que tengo en YouTube son completamente gratis. Tengo cursos de inglés A1. Estoy trabajando ahora en nivel A2 que pueden seguir. Tenía un A2 ahí, pero fue grabado en vivo. El nuevo A2 en que estoy trabajando es grabado, no en vivo. Tengo nivel B1 en vivo, pero grabado de clase en vivo. Tengo B2 y hasta tengo avanzado. Entonces, si no tienes dinero, pueden seguir esos cursos y se puede aprender de esos y muchos otros recursos aquí en YouTube de otros profesores y del internet en general, porque ya hay muchos recursos. Ok, gracias por asistir. Goodbye.